36 de Daniel dice: y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Todo tiene su límite. ¿Viste, Daniel? Todas estas cosas probablemente tú ni siquiera vas a ver. Pero aquellos que vendrán luego, es decir, tú que estás aquí sentado, tú que ves este programa, va a entender cómo exactamente se cumplió todo lo que yo mandé. Pero quiero darte una esperanza. ¿Y sabes cuál es la esperanza? Capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Ese Miguel es Cristo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo. Pero ¿sabes? En ese tiempo serás libre. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estamos llegando casi a la parte final del libro, casi a la parte final de esta visión. Y quiero decirte algo. Toda esta confusión, esta mezcla de religiones, de creencias y de todo, llegará a un fin. ¿En qué momento se dará? Eso lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque en tu palabra hay una verdad absoluta. Gracias porque a través de ella nos guías, nos llamas, nos salvas. Y gracias porque este momento vemos cómo todo aquello que tú hablaste a través del profeta se cumplió. Ahora esperamos solamente tu reino, aquel reino eterno para vivir contigo por la eternidad. Gracias porque esta es una oportunidad para poder conocerte y para poder aceptar ese reino, aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que también podamos vivir contigo eternamente. Gracias por tu amor y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Quiero invitarte para que la siguiente semana también pudieses estar con nosotros, porque no solamente termina el libro de Daniel, sino también junto con Daniel vamos a ver que termina la historia de este mundo. Tal como les mencioné, en esta última sesión vamos a tomar más tiempo que en las otras. Esta es la hora número 24 de este curso sobre 15 principios de interpretación profética. La razón por la cual vamos a tomar más tiempo para esta última presentación es porque es un tanto complejo el tema que vamos a tratar. Por eso también le he dado una copia de la presentación a todos los que están presentes. Los que tienen el manual, tienen el material en el manual. Pero además de eso, he sacado copias para darle a cada persona aquí para que puedan seguir la presentación. Quiero decirles que voy a hacer la presentación como está en el libro, como está escrito, porque es un tema complejo y quiero que se grabe este tema en la forma exacta como lo escribí. Oré mucho y reflexioné mucho y pensé mucho al escribir este material. Así que no se duerman, voy a mirar mucho mis notas, pero es un tema vital porque hoy en día hay muchos que están interpretando erradamente la profecía de Daniel 11, especialmente los últimos versículos. Así que vamos a implorar la presencia del Señor en nuestra última presentación. Padre Celestial, vamos a estudiar un tema de crucial importancia en esta época de la historia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Manténnos despiertos
alerta, danos claridad de pensamiento, danos corazones abiertos, danos tu poder para hablar con otras personas sobre lo que pronto estallará en este mundo. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de ir al material sobre Daniel 11, necesito hacer unos comentarios introductorios. Ahora, es importante recalcar que Elena White no estaba diciendo que estos versículos tienen un doble cumplimiento. Ella no está diciendo que la profecía de Daniel 11, los versículos 30 al 36, esa profecía se va a volver a cumplir. Lo que está diciendo es que los eventos que ocurrieron en la historia se van a repetir en forma similar. No se va a repetir la historia, no se va a repetir la profecía, sino en cierta medida se van a repetir los eventos históricos que cumplieron la profecía. Muy importante ese detalle. No es la profecía de los versículos 30 al 39 que se cumplirá de nuevo en el futuro, sino mucha de la historia que ya cumplió la profecía en el pasado volverá a repetirse en forma similar en el futuro. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Vamos a mirar ahora una repetición de la historia. ¿Qué es lo que describen los versículos 30 al 39? ¿Qué etapa histórica describen los versículos 30 al 39? Que mucha de esa historia se va a repetir en el futuro. ¿Por qué se cumplirá de nuevo mucha de la historia de los versículos 30 al 39 en forma similar? La respuesta no es difícil de hallar. Escuchen bien. El poder arrogante y perseguidor del pueblo de Dios, que se encuentra en los versículos 30 al 39, representa el papado católico romano, que imperó por un periodo de 1260 años. Durante este periodo de 1260 años, en el pasado, cuando la hermana White escribió en 1904, ya esto estaba en el pasado, ¿verdad que sí? Esta iglesia apóstata unió la iglesia con el Estado y empleó la espada del Estado para perseguir a los que se le oponían. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. Lo mismo dice de la bestia en Apocalipsis 13. Así se portó el papado durante los 1260 años. Ese es el periodo que describen los versículos 30 al 39, el periodo de dominio papal. Ahora, es un hecho bien conocido que al terminar los 1260 años, el papado recibió ¿qué cosa? Una herida mortal. Cuando el Estado se le volcó en contra al concluir la Revolución Francesa. Pero allí no terminó la lóbrega historia del papado. La profecía indica que después de un periodo de convalecencia, al papado se le ¿qué? Se le sanará la herida. Los Estados Unidos le devolverá la espada del poder civil y entonces, escuchen bien, este nefasto sistema volverá a comportarse como lo hizo en el pasado en los versículos 30 al 39. ¿Me están entendiendo? En ese tiempo, mucho de la historia de la opresión papal se repetirá, pues el papado ascenderá una vez más al poder. Es decir, los versículos 40 al 45 tienen que describir la resurrección del papado. En resumen, Elena White escribió que Daniel 11, 30 al 36 ya se había cumplido en el pasado cuando ella escribió. También escribió que mucha de la historia que describen estos versículos volvería a ocurrir en forma similar.
si los versículos 30 al 39, aquí está la conclusión, si los versículos 30 al 39 ya se habían cumplido cuando la hermana White escribió, entonces la repetición de las escenas históricas de estos versículos tiene que buscarse en los versículos 40 al 45. Levante la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Les ayuda, bueno, hay unos pocos. Les ayuda a tener el material escrito. Vital, por eso es que yo le di una copia, porque yo sabía que solamente escuchando tiene que entrar por los ojos y por los oídos. Ahora, aquí hay 4 citas de la hermana White que describen el pasado y el futuro del papado. La primera cita, Conflicto de los Siglos, página 565. La influencia de Roma, cuando dice Roma está hablando de Roma papal, en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice ¿la qué? La restauración de su poder. ¿El papado va a ser en el futuro lo que hizo en el pasado? ¿Cómo no? Mucha de la historia se va a repetir, no la profecía. Los versículos 30 al 39 no se van a volver a cumplir. Lo que va a suceder es que mucha de la historia que cumplió esa sección de la profecía se va a repetir de nuevo. No la profecía, sino la historia que relata la profecía. Conflicto de los Siglos, página 553. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas. Óigame, si ella viviera hoy, recalcaría eso bien recalcado. Pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer algo que no estuvo establecido antes. Fíjense las expresiones que usa. Dice, recuperar el gobierno, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. La tercera cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, por coincidencia la página 666. Dice ella, cuando nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, renuncie de tal manera a los principios de su gobierno, hasta el punto de promulgar una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papismo. Esto no será más ni menos que darle ¿qué? ¿Por qué necesita darle vida al papado? Porque tiene una herida mortal. No será más ni menos que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de ¿qué? De resurgir. Si va a resurgir es porque una vez surgió. La última cita, yo la traduje porque no está en español, Signs of the Times, junio 12, 1893. Habla ella de los Estados Unidos, el país más grande que jamás se haya levantado en la historia del mundo. No porque tiene muchos ejércitos y muchas armas y mucho territorio y mucha gente y mucho dinero, sino por los principios sobre los cuales fue fundado este país. Pero ella dice, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es decir, se va a hacer esto en el Congreso de los Estados Unidos, repudie los principios del protestantismo
y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es un acto del Congreso, una ley del Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán ¿qué? ¿Y por qué hay que darle vida al papado? Porque tiene una herida mortal. Le darán vida y ¿qué? Y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces hará tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. A la luz de lo que hemos estudiado entonces, podemos concluir que la repetición de las escenas pasadas del papado, que se describen en los versículos 30 al 36 y por ende también el 39, volverán a repetirse en forma similar, ¿dónde? En los versículos 40 al 45. Pero la pregunta que nos acecha es esta: ¿tiene algo que decir Elena White en cuanto a los versículos 40 al 45? Cita el versículo 30 al 36 y se sabe por el contexto que ella también está de acuerdo que el 37 al 39 se refiere al papado. Pero ¿tiene algo ella que decir de los versículos 40 al 45? ¿A dónde comenzaríamos a buscar lo que ella dice sobre los versículos 40 al 45? Si nunca cita los versículos y nunca usa el lenguaje que se encuentra en los versículos. Creo que la clave para determinar cómo entendía ella los versículos 40 al 45 se halla en el versículo que se encuentra después del versículo 45. Recuerden que uno de los principios es que debemos buscar si ella cita algún versículo antes o después del pasaje que estamos estudiando. Pues si ella cita Daniel 12:1, entonces uno dice, wow, Daniel 12:1, ¿será que antes de ese versículo ella comenta sobre los versículos 40 al 45? Aun cuando Elena White, en el conflicto de los siglos, nunca citó Daniel 11, 40 al 45, ni se refirió a su terminología, ella sí citó Daniel 12:1, el siguiente versículo. Creo que el lugar a donde citó Daniel 12:1 contiene la llave que nos abre cómo entendía los versículos que vienen inmediatamente antes. ¿Me están siguiendo la metodología? No podemos decir, bueno, ¿qué tenía que decir la hermana White de los versículos 40 al 45? Comencemos con el 40. No podemos comenzar con el 40 porque ella no tiene nada sobre eso. Tenemos que ir al versículo 1 del capítulo 12 y entonces movernos hacia atrás para ver si ella, antes de citar Daniel 12:1, tiene algo que decir en cuanto a los versículos anteriores. Estamos en la página 556. Siendo que Elena White nunca citó los versículos 40 al 45, ni tampoco usó su terminología en el conflicto de los siglos, no podemos trabajar desde el versículo 40 en adelante, porque no sabemos a dónde se hallan sus comentarios sobre este versículo. Por lo tanto, tenemos que trabajar de Daniel 12, 1 y 2 hacia atrás, por deducción, no por inducción, de atrás hacia adelante, sino por deducción de adelante hacia atrás. Es como el trabajo de un detective. Se comete el crimen, entonces luego lo que tiene que hacer el detective es reconstruir el crimen. ¿Ve? Tenemos que hacer por deducción. Tenemos que empezar con el 12:1 que ella sí cita y movernos hacia atrás para ver si tiene algo que decir sobre los versículos anteriores. Consideremos los eventos de Daniel 12:1 y 2, los versículos que ella cita. Vamos a leer esos versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Y luego dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego el versículo 3 dice que los santos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, se notará que hay 4 eventos secuenciales en los versículos 1 y 2 de Daniel 12. Número 1, ¿se levanta quién? Se levanta Miguel. Cuando se levanta Miguel, sigue un tiempo ¿de qué? De angustia, cual nunca fue. Al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios es libertado. Y luego ocurre ¿qué cosa? La resurrección especial. Muchos de los que duermen en la tierra serán despertados. La resurrección especial. Ahora veamos cómo desarrolla Elena White estos 4 eventos en el conflicto de los siglos, pero en orden inverso. ¿Entiende lo que quiero decir por orden inverso? Es decir, vamos a empezar desde atrás hacia adelante. En vez de empezar con el levantar de Miguel, vamos a empezar con la resurrección especial. ¿Dónde comenta la hermana White en el conflicto de los siglos la resurrección especial? En el conflicto de los siglos 621, Elena White cita Daniel 12:1 y describe el 4º evento en la lista, la resurrección especial. Cita Daniel 12:2. Aquí está la cita. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está citando Daniel 12:2 la resurrección especial? Sí, el 4º evento en la lista. En la página 619, estamos trabajando hacia atrás, tiene que comentar el 3er evento en la lista. ¿Y qué es eso? La liberación del pueblo de Dios. Vamos a leer el conflicto de los siglos 6-19, 2 páginas antes. Dice la liberación del pueblo, dicho sea de paso, el título del capítulo es la liberación del pueblo de Dios. Ya eso debe decir todo. Dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Esta es la ejecución del decreto de muerte. Ahora escuchen. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá. ¿Para qué? Para librar a sus escogidos. La resurrección especial en la página 621. La liberación del pueblo de Dios, el 3er punto en la lista, en la página 619. Dicho sea de paso también, en el párrafo que concluye el capítulo sobre el tiempo de angustia, la sierva de Dios tiene esta cita: gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Termina el capítulo del tiempo de angustia, inmediatamente antes del capítulo la liberación del pueblo de Dios, diciendo que Dios va a librar a su pueblo, y luego el siguiente capítulo se titula la liberación del pueblo de Dios, y luego viene la cita donde dice entonces se levantará para librar a su pueblo. Ahora necesitamos ver el segundo punto en la lista. Qué interesante trabajar por deducción hacia atrás. Elena White menciona el segundo evento en la página 601, donde dice lo siguiente: el título del capítulo, ¿saben cuál es el título del capítulo? El tiempo de angustia. ¿Es ese el segundo elemento en la lista? ¿Cómo no? Comenta ella, el pueblo de Dios se verá entonces sumido ¿en qué? Sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de angustia de Jacob.
¿Están viendo lo que estamos haciendo? ¿A dónde comenta ella sobre la resurrección especial? ¿La página qué? 621. ¿A dónde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios? 619, hacia atrás. ¿A dónde comenta sobre el tiempo de angustia? Página 601. Entonces yo pregunto, ¿debe también comentar sobre el momento cuando se levanta Miguel? En la página 600 a la 601, la hermana White cita, al comienzo del capítulo sobre el tiempo de angustia, la hermana White cita Daniel 12:1. Se levantará Miguel. Y viene esta cita que voy a leer en la página, empezando en la página 600, continuando en la 601. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. ¿Qué significa levantarse de Miguel? Significa que Jesús va a terminar su obra, ¿qué? Intercesora, y va a comenzar a reinar. ¿Saben que esa expresión, se levantará, se usa en el capítulo 11, 2 y 3 del mismo capítulo? Y allí se habla de 3 reyes que aún se levantarán en Persia, dice allí. ¿Qué significa eso? 3 reyes aún se levantarán en Persia. Significa 3 reyes van a gobernar en Persia. Es decir, levantarse de Miguel significa que va a comenzar ¿a qué? A reinar. ¿Y por qué puede empezar a reinar? Porque su reino está ¿qué? Completo. ¿Y cómo estableció quiénes eran súbditos de su reino? En el juicio. ¿Están conmigo? Así que dice aquí, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Así que vamos a resumir los comentarios de la hermana White. ¿A dónde comenta ella sobre el levantar de Miguel? Página 621. ¿A dónde comenta sobre el tiempo de angustia? Página 619. ¿A dónde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios? Página 601. ¿Y a dónde describe la resurrección especial? 600 al 601. Estamos trabajando en orden ¿qué? Inverso. Ahora viene un punto muy importante. Daniel 12, 1 y 2 no se puede comprender independientemente de su contexto anterior. Pues estos versículos son una continuación, escuchen bien, Daniel 12, 1 y 2 son una continuación de eventos que aparecen en los versículos anteriores, que son los versículos 40 al 45. La conexión entre Daniel 12, 1 y 2 y los versículos anteriores a estos 2 versículos se deja ver claramente por el hecho de que Daniel 12:1 comienza con la referencia temporal en aquel tiempo. Daniel 12:1 comienza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces uno pregunta, ¿en cuál tiempo? ¿Tiene que estar conectado con los versículos anteriores para decir en aquel tiempo? Sí, en el tiempo cuando ocurren los eventos del capítulo 11, los últimos 2 o 3 versículos, dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Es decir, que la expresión en aquel tiempo conecta Daniel 12, 1 y 2 ¿con qué? Con Daniel 11, 40 al 45. Ahora viene la pregunta clave. ¿A dónde esperaríamos encontrar los comentarios de Elena White sobre los eventos que aparecen antes de Daniel 12:1? ¿Qué dirían ustedes? ¿A dónde esperaríamos conseguir lo que dice la hermana White sobre Daniel 11, 40 al 45? Tendría que ser antes de la página ¿qué? Antes de la página 600 y 601. Porque estamos trabajando en orden ¿qué? En orden inverso, hacia atrás. La respuesta es ineludible. Tienen que hallarse
los comentarios de la hermana White en las páginas que vienen inmediatamente antes del capítulo sobre el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia. ¿Están entendiendo lo que estamos haciendo? Estamos trabajando por deducción. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? El tiempo que describen los versículos anteriores. Ahora, vamos a la siguiente sección. La estructura de Daniel 11:44, la segunda parte del versículo, y versículo 45 con Daniel 12:1. Ahora examinemos la estructura literaria de Daniel 11:44b, la segunda parte del versículo, y versículo 45. Y la relación que tiene esto con Daniel 12:1. La relación entre estos dos textos nos ayudará a determinar a cuál evento se refiere la expresión en aquel tiempo. Si tú te vas a Daniel capítulo 11, te vas a dar cuenta que es la cuarta vez en la que los seres del cielo le revelan a Daniel los acontecimientos del futuro. Y obviamente siguen el mismo patrón que han seguido, estableciendo los gobiernos de la tierra, los principales, vamos a decir así, imperios mundiales, hacia el futuro. Le dice primero, obviamente va a venir, en este caso Medo-Persia, porque cuando el ángel está hablando con él ya Babilonia cayó, así que solamente tenemos a Medo-Persia hacia el futuro. De hecho, cuando él escribe, tú te das cuenta, el imperio que está reinando ya no es Babilonia, sino Medo-Persia. Dice versículo 11:1, en el año primero de Darío, de Media, yo estuve allí para animarlo y fortalecerlo. O sea, cuando él está escribiendo esto, cuando él tiene esta visión, ya Babilonia es historia antigua. Hacia el futuro está Medo-Persia, y luego sigue Grecia, y luego va a seguir Roma, y luego en el futuro más lejano va a venir Estados Unidos. Obviamente que él ya no conoce el nombre de Roma, porque en esa época Roma todavía no existía. Todavía Rómulo y Remo no habían nacido, ¿no? Entonces todavía Roma no existía, era historia futura. Y el ángel ya no usa ningún nombre para referirse a Roma, solamente dice un imperio que va a venir en el futuro. Y al final, cuando habla del último imperio del norte, empieza a utilizar ya mejor el término un rey del norte y un rey del sur, para referirse a un rey que viene del norte. Y ese último rey del norte ya todos sabemos que es Estados Unidos. Entonces, quiero que se ubiquen bien en el contexto histórico y voy a hacer un trato con ustedes. No les voy a dar todo Daniel 11, ya que es bastante aburrido. En algún momento lo voy a poner en internet para que tengan el seminario completo de Daniel 11 del 1 hasta el 25. Vamos a empezar desde el versículo 25. Les voy a dar nomás aquí algunos detalles. En el versículo 25 es donde empieza lo bueno, es donde aparece Estados Unidos, ¿está bien? Pero entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 11. Miren, el capítulo 11 empieza obviamente con Persia, donde le dice va a haber todavía 3 reyes más y el cuarto se va a hacer de grandes riquezas. Empieza desde Persia y termina hasta el capítulo 12, en este caso con los acontecimientos del tiempo del fin, todo lo que tiene que ver en el momento en el que se levanta Miguel, es el fin de la gracia, y obviamente desde el capítulo 11 hasta donde se levanta Miguel, esos son acontecimientos terrenos, hasta el momento en el que Cristo se levanta. Así que todos los acontecimientos son históricos, prácticamente. Vamos a ver, ahora sí, nos brincamos todos los imperios mundiales, nos brincamos a Roma y nos vamos al momento en el que ya aparece el Papa unido con Estados Unidos, en lo que ya conocemos que ocurrió desde Ronald Reagan. Ustedes saben que en ese momento se consolidó la unión papado-Estados Unidos. Juntos hicieron algo, destruyeron al bloque comunista. Y a partir de ese momento, pues el siguiente presidente de Estados Unidos es George Bush. Obviamente él ya está encaminado en la unión Estados Unidos-Papa, que antes era extraña, pero ahora es extraordinaria, vamos a decirlo así. Ahora el papado y Estados Unidos pues están unidos. Desde mucho tiempo antes eran enemigos, pero ahora con un objetivo común, Ronald Reagan hace la unión y juntos hacen que se debilite el bloque comunista, y entonces el bloque comunista cayó delante de nuestros ojos. A partir de ese momento el mundo ha cambiado, Estados Unidos toma nuevas dimensiones, y ahora los enemigos, entre comillas, comunes del papado y de Estados Unidos son enfrentados a través de la historia. Entonces vamos a ver este momento en el que aparece el versículo, vamos al versículo 25 de Daniel capítulo 11.
Y déjeme brincarme todo esto y nos vamos al punto específico en el cual estamos hablando. Capítulo 11, versículo 25. Dice, este es el último rey del norte, pero entiendan ustedes, el último rey del norte aconsejado por el papado. O sea, aquí ya tenemos los dos últimos reyes del norte, que es el papado y Estados Unidos unidos como el mismo, vamos a verlo así. Entonces, Daniel 11, 25. El último rey del norte, Estados Unidos de América, levantó sus fuerzas contra el rey del mediodía, el rey de Irak. Déjame contarte la historia. Y siempre que los demócratas llegan al poder, de alguna manera la inmoralidad aumenta y las leyes conservadoras se debilitan y van perdiéndose. En la época de Bill Clinton se prohibió que se orase. Durante años en las escuelas de Estados Unidos se oraba a Dios. En las escuelas públicas. Antes de cualquier juego se arrodillaban con el coach y hacían oración a Dios. Eso es una característica maravillosa por las cuales Dios bendijo a ese país, por las cuales Dios bendijo a Estados Unidos de América. Pero a la llegada de Bill Clinton se prohibió la oración en las escuelas contra Dios, ¿verdad? También se empezó a permitir que los homosexuales en ciertos estados querían casarse. Bueno, hubo una serie de leyes ahí. Lo más notable de la situación fue que empezó a pedir que los mandamientos fueran retirados de los recintos oficiales del gobierno. Y Estados Unidos comenzó a tener como una hostilidad hacia todo lo que tenía que ver con Dios. Dice la Biblia que se enoja contra el pacto santo, o sea, contra Dios. Y eso fue exactamente lo que está ocurriendo. Estados Unidos comienza a secularizarse, en vez de hacerse más apegado a Dios, se empieza a separar de Dios en la abundancia financiera. Dice el versículo 28, su corazón será contra el pacto santo, hará pues y se volverá a su tierra. Pero entonces aquí el versículo 29 retoma, pero al tiempo señalado, y quiero que entiendas que ya Dios tiene ese tiempo señalado. Al tiempo señalado va a volver a pelear contra el mediodía, una vez más. Bueno, y vamos a ver qué va a pasar, es lo que dice Daniel, porque pues, evidentemente Daniel sabe el ángel sabe lo que está diciendo, ¿no? Sigamos, versículo 32. Entonces, ahora el ángel se dedica a explicar cómo va a ocurrir todo, ¿no? Cómo ocurre que se pongan de acuerdo, dice el versículo 32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea, aun cuando empiecen entonces la presión contra el pueblo de Dios de alguna manera despierta, se da cuenta, vemos que la profecía se está cumpliendo y entonces el pueblo de Dios se esfuerza, sale adelante y trata de salir adelante, viendo que las leyes ecuménicas lo están rodeando. Ya hablamos acerca de todo esto, ya sabemos qué es esto. Sabemos que vienen 2 edictos. Hay un edicto ecuménico, ese edicto ecuménico nos deja a nosotros fuera de combate, dice Primeros Escritos, página 33, al comenzar el tiempo de angustia, que estamos muy cerca de eso, los 150 años están muy cerca de acabarse también, todo se está conjuntando, ¿se fijan? Sí, fuimos henchidos del Espíritu Santo, obviamente en medio de la crisis, te van a quitar el trabajo, no vas a tener que comer, no vas a tener cómo pagar las cuentas de tu casa, los recibos. Decimos en Estados Unidos los biles, ¿verdad? Realmente es un anglicismo ahí. Al no poder hacer absolutamente nada, empiezas a tener presión, empiezas a recibir gente que te ataca, que te asalta, el gobierno se hace desentendido, se te avientan a los leones. Y es el momento en el que el pueblo de Dios se ve acosado, siente que lo están matando. Ahora sí ya no tienes interés en ver la televisión, ni en ver la novela, ni en hacer nada de eso, te consagras, quitas de ti todo lo que impide y en ese momento entonces el Espíritu Santo viene. Fuimos henchidos del Espíritu Santo y es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y en medio del martirio el pueblo de Dios comienza a predicar. Entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Dijo Jesús en San Mateo 24, los van a entregar. ¿Por qué? Porque el rey del norte necesita lana. Los va a entregar. Para ser afligidos, y os perseguirán, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones de la tierra, por causa de mi nombre. Y empieza entonces la persecución. Por eso el Señor dijo, tienes que entender que desde que se ha quitado el continuo hasta que se promulgue la ley dominical van a haber 3 años, 7 meses.
más o menos. Es una advertencia que todos tenemos que entender antes del tiempo del fin. Ok, regresemos a Daniel 11. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y a despojo por días. O sea, va a haber muertos y va a haber mártires. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino por martirio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a haber muchos muertos y va a haber cosas bien feas y van a agarrar cristianos y los van a colgar de la catedral ahí o de la iglesia. Nada más que esta vez sí te van a prender fuego, porque los policías no te van a defender, como lo hicieron con ese ladrón que agarraron. Y esta vez la gente amontonada te va a tomar y te van a linchar y no va a haber quien te agarre, quien te pueda defender. Porque eso es lo que va a hacer, va a haber muchos muertos. Y entonces, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, a fuego, cautividad y despojo por días. 34, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Se acuerdan lo que decía el altar? Anoche se los presentaba. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y se les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos que van a morir, así como ellos murieron. O sea, todavía va a haber mártires, y muchos mártires. Pues no sé si te toque a ti, me toque a mí, pero Dios tiene recompensa para todo aquel que sufre por su nombre. Y dice la palabra de Dios, versículo, dice, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, versículo 36, y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que se acabe la ira. Porque así está hecha esta determinación. Aun cuando se acaba el tiempo de gracia, de alguna manera Estados Unidos sigue siendo ayudado y sigue siendo prosperado y sigue siendo la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque así está determinado. O sea, no va a caer inmediatamente después de que se acabe la gracia. No va a ser, aun cuando el Señor retira su protección, de alguna manera Satanás va a mantener a Estados Unidos como la nación más poderosa de la tierra. Porque le conviene, porque son sus ejércitos los que él quiere utilizar para obligar a los últimos a postrarse delante de él. Entonces, Estados Unidos de alguna manera se va a mantener hasta el fin de la ira, dice la Biblia. Hasta el fin de la ira, estoy hablando hasta el final de las plagas, o sea, hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo, prácticamente. Porque así está hecha esta determinación, lo dice la palabra de Dios. Y del Dios de sus padres no se cuidará. O sea, Estados Unidos ya no se va a acordar del In God We Trust que tiene en su billete, ya no se va a acordar de las razones por las cuales fue fundado ese país. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El hecho de que tenga familia no le va a importar, ellos van a empezar entonces a tener el deseo de engrandecerse, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, al Papa, el Dios que destruyó las fortalezas allá en las otras profecías de Daniel, Dios al que sus padres no reconocieron. O sea, Estados Unidos fue enemigo del papado hasta Ronald Reagan. Ahora son amigos, y ahora ya son amantes, ¿verdad? Y ahora son novio y novia, ahí andan, juntos. Antes eran totales enemigos, ustedes pueden ver registros del presidente después de la Segunda Guerra Mundial, y pueden ver cómo atacaba al papado, ¿verdad? Lo llamaba prácticamente el culpable de todo lo que había ocurrido. Un enemigo así, totalmente acérrimo. Y Estados Unidos nació precisamente con dos premisas en su constitución: construir una iglesia que no tuviera papa y un gobierno que no tuviera rey. ¿Para qué? Que garantizara la libertad de un país. Y bueno, del Dios de sus padres no se va a acordar, sino que se va a hacer amigo de este Dios, lo va a honrar. Dice el versículo 38,
Dios, al que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Están en romance, regalándose perlas, regalándose flores, ¿verdad? Están así, novio y novia. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria, o sea, del rey de las fortalezas, del papado, lo va a hacer crecer en gloria, lo hará enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Y queridos hermanos, hasta aquí los voy a dejar, porque todavía falta lo que va a ocurrir mañana. Aquí es donde entra Israel en la profecía. Y todo esto que estamos viendo termina en la venida de Cristo. Gracias por acompañarnos, un saludo cordial. Desde dónde estás, hasta dónde estás, en el país donde te encuentres, bienvenido al capítulo 11. Vamos a abrir nuestra Biblia, tú también puedes abrir tu Biblia si estás allí en casa. Por favor, no dudes en hacerlo. La Biblia siempre tiene la verdad que tú y yo necesitamos. Antes quiero mencionarles algo. A partir del capítulo 10, 11 y 12, forma parte de una sola revelación de parte de Dios. ¿Correcto? Así que solamente está dividido por capítulos para que nosotros podamos comprender. Pero esto pudo haberse escrito tranquilamente en un solo capítulo. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita originalmente así, en capítulos y versículos. Vino mucho después de la división. Simplemente escribían, ellos no decían versículo tal, nada. Escribían lo que veían. Luego vino la división para que nosotros podamos tener un estudio más ordenado, más sistemático. Y la ordenación. El orden, ¿correcto? Pero desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 es una sola revelación. Dios revela de manera precisa el futuro de las naciones, el establecimiento de su reino eterno. Prácticamente el capítulo 10 nos serviría de introducción, el capítulo 11 sería el desarrollo y el capítulo 12 sería la conclusión, no solamente de la revelación, sino también la conclusión de todo el libro. Cómo Daniel nos ha querido llevar a través de la historia hacia algo majestuoso, grandioso, algo grande. Y a eso queremos llegar, ¿de acuerdo? Daniel 11 presenta la secuencia de reinos. Ahora, todo el capítulo 11 es narrado por el ángel Gabriel. ¿Se acuerdan ustedes? En la semana anterior, en el capítulo anterior, nosotros vimos que Daniel está hablando con Gabriel. Gabriel le dice: yo he sido enviado en respuesta a tus oraciones, levántate, toma fuerza, tú eres muy amado por Dios, así es que estoy aquí para explicarte qué cosa significa todo aquello que has visto. Ahora, este capítulo 11, Daniel no mira. No es una visión, porque visión ya se trata de ver algo. Esto es una revelación auditiva. Daniel está escuchando simplemente lo que le está diciendo el ángel Gabriel. Y aquí nos encontramos con una revelación distinta porque habla de reinos del sur y del norte. No está viendo, sino escuchando. Dime, Natalia. Una duda que tengo. Cuando Daniel, así, ellos tenían visiones, ¿sí? Ellos quedaban, si tomaban algún estado diferente o se quedaban ¿de qué se trata o así, una visión? Le expliqué un momento, pero una vez más explico. Sueño, tú duermes y algo sueñas. Si viene de Dios, tiene una interpretación. Visión es cuando tú puedes estar haciendo cualquier actividad. Los profetas muchas veces estaban caminando y de pronto Dios se les aparecía. ¿Qué ocurría? El profeta, si estaba parado, se quedaba allí, abría los ojos y delante de él pasaban escenas que solamente él podía notar. Era una manifestación especial, los ojos se quedaban abiertos. Hay una revelación, por ejemplo, de una profeta donde estaba con una Biblia con 4 kilos en la mano por más de 1 hora y no se cansaba. Prácticamente Dios, cuando daba una visión, era un momento tan especial para el profeta, era diferente a un sueño, muy diferente. La persona veía todas las escenas que Dios quería mostrarlo y quedaba más o menos por el espacio que durase la visión, en el lugar donde estaba, sea sentado, sea parado, sea caminando. Es por eso que cuando los demás veían, ¿se acuerdan lo que decía el capítulo anterior? Corrían
decían, esto no es para nosotros. Es una visión que Dios quiere mostrarle solamente al profeta. Ahí está la diferencia. Pero aquí él está escuchando. Vamos rápidamente al versículo 1 y versículo 2 de este capítulo que hoy estamos desarrollando. Daniel capítulo 11, versículo 1 y 2. No sé quién tiene el texto. Miguel, por favor, acompáñanos allí con la lectura. Y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, está siendo claro, ¿verdad? Reyes de Persia. ¿Contra quiénes? Contra reyes de Grecia. Persia y Grecia. Es exacto, el mismo orden de la estatua, el mismo orden de las bestias, pero ahora nos encontramos en una lucha entre estos dos reyes. Ahora, el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Es claro que aquí está hablando del imperio anterior a Grecia, los medos y los persas, hablando específicamente de Persia. Ahora, según el registro histórico, muestra que los 4 reyes mencionados en estos versículos son los siguientes: los reyes de Persia. Cambises, 530 al 522 a.C., quien conquistó Egipto. Gámata o falso Esmerdis, 522 a.C. Darío I, 522 al 486 a.C., él fue el tolerante a la religión de los pueblos, respetó la religión de los pueblos. Y tenemos a Artajerjes, recuerdan ustedes de este rey que mandó reconstruir los muros de Jerusalén, porque este era el más rico, dice, ¿no? El más, no poderoso, el que tenía más dinero que todos, obvio. Él, según la Biblia, encontramos que ayudó mucho en la reconstrucción del templo de Jerusalén. No solamente les dio la autorización, sino también les ayudó con sus riquezas que tenía, les proveyó de todo el material que tenía. Ahora, en ese contexto vemos lo siguiente, los siguientes versículos. Entonces se levantará un rey valiente, ¿correcto? Un rey valiente. Natalia, ¿puede leer, por favor? Entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. Pero cuando haya prevalecido, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, pero no a sus descendientes, ni según el dominio con el que había dominado, porque su reino será arrancado y será para otros aparte de estos. Ahora, leyendo así, ¿de quién cree que se trata? Fíjense, voy a hacerle recordar algunas cosas. Primero, ¿qué cosa tiene? Grande dominio. ¿Qué más? Hace lo que quiere. Tercero, su reino será quebrado y repartido por 4 vientos. ¿Recuerdan ustedes en las 4 bestias? Una bestia que tenía 4 cabezas. ¿A quién representaba esta bestia? A Grecia, pero específicamente al líder. ¿Cómo se llamaba el líder de Grecia? El conquistador y amo del mundo que se convirtió en un tiempo. Alejandro el Grande. El capítulo 11 es un capítulo extenso. Vamos a resumir, ustedes seguramente en casa van a leer con detalles, pero ojo, está hablando primero de Persia, luego habla de Grecia, y de pronto todos esos reinos, estos 4 reinos, son reproducidos a 2. Y ahí hay una expresión que ustedes van a encontrar siempre, que es el reino del sur y el reino del norte. Recuerden que estos reinos también hemos hablado en algún programa anterior. Grecia y Roma. Exactamente. En este capítulo de Daniel no hay duda de que el reino del sur en este capítulo es Egipto, gobernado por Ptolomeo, mientras que el reino del norte es de Siria, gobernado por los Seleucidas. Recuerden que Seleuco era un general. Ojo, en este capítulo Daniel está escuchando así como está haciendo de manera real Egipto, norte, y en el sur está los Seleucidas. Sin embargo,
nosotros también vemos que esto es profético y tiene una connotación profética cuando se habla del reino del norte y del reino del sur, pero lo vamos a ver en un momento. Miren, el rey de Egipto, vamos al versículo 6, ¿sí? ¿Alguien puede leer, por favor? Versículo 6, Daniel 11:6. Kim. Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que la habían traído con su hijo y los que la apoyaban en aquel tiempo. Qué interesante. Aquí es una profecía que para alguien puede decir, pero qué bárbaro, ¿cómo Dios se encarga de poder incluso mostrar cosas que son irrelevantes probablemente para nosotros? Pero Dios conoce con exactitud. Cuando se habla de esa alianza de paz entre estos dos reyes, miren lo que dice la historia, miren cómo lo confirma la historia. El rey de Egipto, Ptolomeo II, el rey Antíoco II, que era de Siria, ojo, norte y sur, probaron establecer paz entre sus países. ¿A través de qué? De un casamiento, que era muy común en aquella época para poder hacer alianzas. Así que Antíoco se debía casar con Berenice, quien era la hija de Ptolomeo, pero tenía que divorciarse de su esposa Laodice para hacer solamente esta alianza. Ese intento de crear relaciones entre Egipto y Siria no tuvo éxito, porque después que su suegro, es decir, el rey Ptolomeo, murió, él se divorció de Berenice y retornó con su anterior esposa Laodice. Ella consigue hacer envenenar a Berenice y a su hijo, garantizando de ese modo que su propio hijo, Seleuco II, subiese al trono de Siria. Esto nos dice la historia. Pero la Biblia ya mencionaba, con detalles incluso, tratarán de hacer alianza, incluso habla de la hija, de lo que iba a ocurrir. Miren cuán exacta es la profecía. Una vez más, Dios conoce el fin desde el principio. Conoce perfectamente. Esta tentativa de paz no tuvo éxito. Ahora, en los siguientes versículos nos muestra la secuencia de los reinos. De esta manera está dividido el capítulo 11. Fíjense acá. Primero aparece ¿quién? Medo-Persia. Luego ¿quién aparece? Grecia, con Alejandro el Grande, que aquí su imperio es dividido por sus 4 generales después que él muere. Y aquí aparece Roma, en el sentido profético como reino del norte y reino del sur, hablando de la Roma en sus 2 fases, Roma pagana y Roma religiosa, lo que vimos en los capítulos anteriores. El versículo 16 habla de la Roma pagana. ¿Puede leer por favor alguien el versículo 16 del capítulo 11? Daniel 11, versículo 16. El invasor hará su voluntad y no habrá quien lo pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra hermosa y tendrá el poder de destruirla. Muy bien. ¿Recuerdan que esa palabra tierra hermosa o tierra gloriosa ya lo vimos anteriormente? Cuando el imperio romano trató de hacer su extensión horizontal, que significaba la Roma pagana, la Roma imperial. Esa Roma cruel, esa Roma que es representado con el hierro. Muy bien, pero también encontramos allí a la Roma religiosa, el versículo 21, ¿sí? Versículo 21. A ver, ¿alguien puede leer el versículo 21, Miguel? Y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Wow. Ojo lo que está diciendo. Aquí, el cuerno pequeño del cual habla los capítulos anteriores, lo desenmascara aún más. Ya no dice ni cuerno ni nada, dice un hombre vil. ¿Qué haría este hombre vil? Hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría a los santos del Altísimo. ¿De qué fase de Roma estamos hablando? De la siguiente fase. Y específicamente, desde cuando surgió la Roma religiosa,
Recuerdan que sucedió el año 538, desaparecieron las 3 últimas tribus que se oponían para que el obispo pudiese asumir el poder. Así que desde allí comienza la persecución, la etapa de oscuridad, de sangre, de tortura, de muerte, de inquisición, de cruzadas y de todo, hasta el año 1798. Reino del Norte y Reino del Sur. Sin embargo, hay aquí algo importante. Daniel nos muestra desde el versículo 31 hasta el versículo 36, ya no le interesan esos reinos porque ya pasaron en la historia. Sin embargo, se centra en esta Roma religiosa que ahora también es vista por Juan en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, nosotros vamos a leer Daniel 11, desde el versículo 31 hasta el versículo 36, para ver de manera más específica qué cosa ocurriría después que esta Roma religiosa en el año 1798 deja de tener el poder. ¿Dejará por completo el poder o qué cosas más hará? Recuerde que esta profecía llega hasta nuestros días, hasta hoy, hasta la venida de Cristo. No cambies el canal. Estamos apenas iniciando el capítulo 11. Nos despegamos un momento, pero regresamos después de esta pausa. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, gracias por esperarnos. Y en este momento, una vez más, quiero invitarte para que puedas abrir la Biblia. Todo lo que se habla aquí tiene un respaldo bíblico. Así que estamos hablando acerca del capítulo 11 del libro de Daniel. Es una lucha ahora entre dos reyes, rey del norte, rey del sur, que finalmente representa a Roma en sus dos fases, Roma pagana y Roma religiosa. Vamos a leer con atención, todos por favor abriendo la Biblia, lo que dice el libro de Daniel 11, 31 hasta el 36. Cindy, por favor, ¿podrías iniciar con la lectura? Solamente lee un versículo, así vamos pasando. Sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Muy bien, versículo 32, Kim. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Versículo 33, Natalia. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. Muy bien, versículo 34, Aleida. En su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35, Oscar, sí, puede leer ahí. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Correcto. Hasta el tiempo del fin. Okay. Porque aún para esto hay plazo. Versículo 36, Miguel. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá por todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que la ira sea acabada, porque hecha está la determinación. Ahora les hago una pregunta. ¿No se parece este texto a un capítulo anterior ya? ¿Qué cosas se encuentran en común? Continuo, sacrificio, tirará la verdad por tierra, hablará contra Dios, querrá ser superior a Dios, hablará maravillas, etc. Y prosperará. Correcto. Este texto que habla del capítulo 11, desde el versículo 31 hasta el versículo 36, nos habla, al finalizar ya casi el libro de Daniel, una vez más, lo que hará el poder de la Roma religiosa. Ya no necesitamos nosotros repasar todo lo que hizo. Sin embargo, lo voy a resumir en algo. ¿Cuál fue el mayor problema
que hizo este poder al pisotear la verdad? Yo aquí lo he resumido en algo. Fíjense, establece un sistema paralelo al de Cristo para confundir a las personas. Es aquel que se atreve a colocarse en lugar de Dios. Siendo más específico, hay un libro que menciona lo siguiente: existe un sistema sacerdotal paralelo al de Cristo, cambiándole por una confesión auricular en lugar de la obra mediadora de Cristo como sumo sacerdote en las cortes celestiales. ¿Y a eso qué cosa vamos a añadir? Ojo. En nuestra vida familiar hay muchas tradiciones, no sé si hay en la suya. A la hora de comer, a la hora de vestir, a la hora de dormir. Las tradiciones nos acompañan gran parte de nuestra vida. Costumbres. Toda nuestra vida. Sin embargo, cuando se trata de poder hablar del ámbito religioso, espiritual, cristiano, no tiene que ver con solamente nuestra vida, tiene que ver con nuestra salvación. Y si tiene que ver con nuestra salvación, entonces existe una sola verdad. No pueden existir muchas verdades. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más dice? Yo soy la vida. San Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Correcto? ¿Cómo nosotros conocemos esa verdad? A través de su palabra. Ahora, hay algo interesante. Si su palabra entonces nos dice qué es la verdad, entonces no pueden entrar tradiciones. No pueden. Estoy hablando ya en el otro contexto, porque ustedes saben que detrás de esto ya estaba profetizado un poder que intentaría cambiar muchas cosas. Si es que yo creo en algo, debe tener un sustento. Pero ese sustento no debe ser tradición, sino debe ser revelación. Y la revelación está en la palabra de Dios. Ahora, ustedes saben que lo que cambió fue exactamente la ley. Y no quiero hablar más de ley porque para muchos esto les puede parecer un poco molestoso. Pero déjame decirte solo una verdad más acerca de esta ley. Pero quiero que me entiendas antes. Yo no me agarro de la ley. Algunos dicen, bueno, ustedes se agarran de la ley. No. No. Primero, porque la ley no me salva. ¿Salva la ley? Dije en algún momento eso. ¿Quién es el único que salva? Cristo. Ahora, la Biblia dice lo siguiente: vosotros sois salvos por fe y gracia. Repite fe, fe. Repite gracia, gracia. Muy bien, ¿por qué eres salvo? Fe y gracia. Ahora, ¿y para qué tengo que guardar la ley? Ahora te voy a ampliar un poquito más. Gracia es el regalo que recibo de Dios. Salvación, ¿quién recibo de Dios? ¿Yo tengo que hacer algo para esa gracia? No, Dios me lo regala. Gracia es un don, es un regalo. Pero ojo, la manera como el ser humano recibe esa gracia de Dios, ¿cómo se llama? Fe. Muy bien, soy salvo por fe y gracia. Yo también lo creo. Pero ¿qué cosa es fe? Ya hablamos acerca del padre de la fe. La fe tiene 3 características: creer, confiar y obedecer. Abraham, el padre de la fe, creyó en la promesa de Dios, confió en la promesa de Dios y obedeció, no importa al punto de sacrificar, de querer sacrificar su propio hijo. La obediencia entra a tallar de la fe. Pero ojo, no me salva la obediencia, sino me salva la fe. Pero parte de la fe, ¿qué cosa es? Obediencia. Ahora, fe no solamente se limita a creer. Fe es confiar y fe es obedecer. No, a Dios no le importa la obediencia. Lo que le importa solamente es que te vayas a Él. Lo que le importa es la sinceridad. Hay muchas personas muy sinceras,
que al final se perderán. Porque les llegó la luz a su vida, pero prefirieron seguir en su oscuridad. Pero quiero tener mucho cuidado al hablar de esto con ustedes, y aquí va. Cuando yo decido amar a Dios, debo obedecer a Dios, porque el fruto de mi amor, ¿qué cosa? ¿En qué se revela? En la obediencia. Jesús dice, si me amas, obedéceme. San Juan 14:15. No te dice tienes que obedecer para que recién puedas amarme. ¿Cuál es el papel de la ley? La ley me indica qué es pecado. ¿Se entiende eso o no? La ley no me salva. ¿La ley qué cosa me indica? ¿Qué es pecado? ¿Les puedo hacer una ilustración? La ley es un espejo. ¿Correcto? Muy bien. Tú te vas a un espejo y aunque no te guste, te dice, está despeinado, ¿verdad? Tienes que lavarte, tienes una legaña, tienes que ponerte un poquito de esto y lo otro. Te dice la realidad. La ley, Santiago dice que es como un espejo. Es decir, ¿la ley me salva? No, la ley me muestra qué es el pecado. Cuando yo digo, no existe ley, estoy diciendo, no existe pecado. ¿Y eso es verdad? No es verdad. La ley me dice que es pecado. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no adulterarás. ¿Qué cosa es eso? Ley. ¿Me está salvando? No me está salvando. Me está diciendo, no hagas eso. Por eso la ley es una protección para mí. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ustedes cuando tienen una mancha en el rostro, se van y dicen, oh, una mancha, me voy a limpiar con el espejo. ¿Empiezan a limpiarse en el espejo? Imposible. Imposible. La ley te dice, está sucio, pero no te limpia. ¿Qué cosa te dice? Anda al agua. El espejo que te dice, anda, lávate la cara. Entonces, pero ya sabes dónde está la mancha. Te vas al agua y te limpias. Ahora te pregunto, ¿quién te limpió? ¿El espejo o el agua? El agua. Pero ¿quién te dijo que estaba sucio? ¿El agua o el espejo? Ahora, la ley es así. La ley te dice, esto no debes hacer. Pero cuando tú cometes un pecado, la ley te dice, yo no te salvo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Cristo te salva. Por eso que la ley es importante. Abran su Biblia, Romanos 3:31. Por favor. Romanos capítulo 3. Versículo 31, Nuevo Testamento. Romanos 3:31 dice así. ¿Alguien puede leer, por favor, si ya lo encontró? Natalia, léelo. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Natalia, ¿está claro ese texto para ti? Entonces dice Pablo, ¿quiere decir que cuando tengo fe, la ley se anula? ¿Qué cosa dice allí? De ninguna manera. ¿Está claro ese texto? Entonces, yo les voy a hacer un examen. ¿Por qué somos salvos? Por fe y gracia. Pero les pregunto, ¿quiere decir que cuando tengo fe ya no quiero obedecer la ley de Dios? ¿Qué cosa dice la Biblia? De ninguna manera. Es clara. Correcto, es totalmente clara. Ahora, ¿qué cosa sucede? Los seres humanos siempre queremos muchas veces hacer nuestra propia voluntad, creyendo que también le va a agradar a Dios. Y eso no puede ser. La ley no te salva, pero cumple una función, de mostrarte el pecado y de llevarte a Cristo. Entonces ahí se cumple. El ser humano es salvo por fe y gracia, no por guardar la ley. Pero la ley, ¿dónde entra? Dentro de la fe. No porque te salva, sino porque te dice que tienes que ir a Cristo. De que tenemos que ser más fieles con Dios, tenemos que tener más fe si queremos salvarnos, si queremos tener vida eterna. Tenemos que pensar seriamente en el sello de Dios, en no apartarnos de ese camino y mirar siempre para adelante. Da mucho miedo porque la pregunta es, ¿yo estoy preparado? ¿O yo voy a poder conseguir tener esa comunión con Dios? O como hoy a mí, como mamá, me vinieron muchas preguntas. Yo seré una buena mamá, podré educar a mis hijos en los caminos de Dios. Yo seré una buena esposa, o yo podré dar buen ejemplo y conseguir llegar a esa meta que es la salvación.
junto con mi familia. Entonces, así como nos respondió a una pregunta, vinieron más preguntas a mi cabeza acerca de mí. Si yo realmente voy a ser capaz de conseguirlo. Más, como le dije, nos da la esperanza de que podemos, de que si estamos con Dios en nuestro corazón, podemos realmente conseguirlo. Hasta ahí estamos claros. Ahora, vamos a otro. Ya les mostré, si tú puedes ver el capítulo anterior también, cómo el cuerno pequeño cambió la ley. Hay un mandamiento que fue cambiado, el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Correcto? Ahora, hay algunos que dicen así, pastor, nosotros no adoramos, nosotros solamente veneramos. Les voy a leer lo que dijo el Papa Juan Pablo II en el mes de abril del año 1990. Escuchen, por favor. Una misteriosa presencia del prototipo trascendente pareciera como si fuera transferida a una imagen sagrada. La contemplación devota de una imagen semejante parece de esta manera como un sendero real y concreto de purificación del alma del creyente. ¿Por qué? Porque la misma imagen bendecida por un sacerdote puede en cierto sentido, por analogía de los sacramentos, ser considerada un canal de gracia divina. Juan Pablo II, abril del año 1990, íconos de la profecía. ¿Qué cosa dice? Es decir, tú no solamente estás venerando, sino que también te estás salvando. Ahora les hago la pregunta, ¿quién es el único que salva? Ahora, ¿alguien puede leer Isaías 40, 18 al 20? Rapidito, vamos al Antiguo Testamento. Isaías 40, 18 al 20. Miren lo que dice al hablar de este punto específico. Isaías 40, 18 al 20. ¿Alguien lo encontró? Por favor, lea. Gracias. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla. El platero le extiende el oro y el platero le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se corrompa. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla de manera que no se mueva. ¿Saben con qué comienza? ¿A qué me compararéis? Pregunto, ¿esto viene de Dios? La Biblia lo dice. Vamos a hablar un poquito del otro. El sábado, bueno pues, pero eso está bien. Ya, imagen estamos equivocados, pero Cristo sí cambió el día. Es otro día. Ahora no importa el día, lo importante es que adores a Dios. Es como si, es lo mismo que dijo Caín. No importa si es cualquier ofrenda, yo llevo lo que quiero, al final le va a agradar a Dios. Y no le agradó. No le agradó. Ahora escuchen aquí con atención. Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos. Hebreos escribió mucho tiempo después que Cristo resucitó. ¿Correcto? Hebreos capítulo 4, versículo 13. El libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 9, ¿les parece? 4:9. 4:9. ¿Tiene Natalia? ¿Puede leer, por favor? Escuchen aquí. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Esto fue escrito cuánto? Después que Cristo. Queda un reposo, está bien clarito. El reposo en primer lugar es Cristo. Él es nuestro reposo. Pero dice, hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? El reposo que Cristo reposó cuando terminó de hacer todas las cosas. ¿En qué día lo hizo? Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Está claro la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen, no, ustedes se agarran al sábado porque los judíos, cuando Dios dio el sábado no había ningún judío, existía solamente Adán. Algunos dicen, no, pero ustedes solamente se agarran de eso. No, quiero decirte algo, el sábado no es una carga. El sábado es el día que Dios te dijo, yo quiero tener una cita contigo.
Así que en el tiempo judío hay algunos que dicen, no, eso no es judío. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo convirtieron en carga. El sábado no camines, no hagas esto. Cuando Jesús dijo, ¿y quién les mandó a hacer eso? Yo les voy a enseñar qué hacer en el día sábado. Voy a hacer obras de bien. Jesús fue al templo en el día sábado. Eso es el sábado, un día de delicia. Un día que Dios separó desde la creación. Y les digo algo más. ¿Saben qué día se guardará en la eternidad? Isaías 66, 22 y 23 dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El cuerno pequeño, este hombre vil, esta Babilonia, ¿qué cosa trató de hacer? De cambiar todo esto. El dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Eso ya dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Ahora fíjense con este texto, he entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué cosa es? Perpetuo. Todo aquello no se añadirá, tampoco se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. ¿Sabes qué sucede después de esta guerra? Es verdad que en esta guerra trata de estropear la verdad, pero en el siguiente capítulo veremos que se levantará el gran príncipe que está de parte del pueblo, de Dios, y se terminará la historia. Desde el norte y el sur, a la tierra hermosa. Bienvenidos a una guerra casi interminable entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Quiénes son el rey del norte y el rey del sur en el tiempo del fin? En la época de Daniel hubo una contienda entre el rey del norte y el rey del sur. Según el profeta Jeremías, el capítulo 46 y versículo 10 de su libro, el rey del norte era una referencia a Babilonia. En tierra del norte, junto al río Éufrates, leemos. El rey del sur, por otro lado, era una referencia a Egipto. En el versículo 20 del mismo capítulo leemos, becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Daniel mismo dice que en el tiempo del fin, el país de Egipto no escapará de la invasión del rey del norte, Babilonia. Daniel 11:43. Pero Daniel proyecta en forma simbólica o tipológica esa batalla hacia el tiempo del fin, como se ve de nuevo en la explícita declaración del Apocalipsis. Los poderes seculares y los poderes religiosos que caracterizan la historia moderna desde 1798 hasta nuestros días. Leamos las siguientes declaraciones de Elena de White. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Y sigue diciendo la pluma inspirada, la corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho. El libro es El conflicto de los siglos, página 312. A esta guerra, que adoptó diferentes nombres económicos como capitalismo y comunismo, se la conoce hoy también como una confrontación entre la izquierda y la derecha políticas.
y está en pie hoy. Sabemos quién ganará en esa penúltima batalla del mundo, ya que el ganador deberá enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores en la última gran batalla, el Armagedón. El rey del norte allí es Babilonia, hoy representando a los poderes religiosos que impondrán con ella los decretos que tengan en común. Y esto lo están logrando al imponer un día sagrado espurio como día verde, con la pretensión de salvar el planeta al que llaman nuestra casa común, de la contaminación ambiental y del calentamiento global. El día escogido no es el que Dios ordenó para honrarlo como creador. Daniel capítulo 11 versículos 43 ahora. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Juan expresará lo mismo con otras palabras en Apocalipsis 13:17, en referencia al control económico que buscarán implantar en el mundo entero. Ese boicot económico ya lo están aplicando los Estados Unidos y Europa a los países que no adoptan los principios de gobierno democráticos occidentales. Pronto esa discriminación irá más allá y se volverá no racial, sino religiosa, contra todos los que guardan los mandamientos de Dios. El diablo inspira la ira de las naciones lideradas por el rey del norte para que destruyan al remanente fiel de Israel. Apocalipsis 12:17. Y Dios derrama su ira en su venida contra ellas en las 7 postreras plagas. Apocalipsis 6, 17 y 18, también Apocalipsis 15 y 16. Así terminan todas las series proféticas, con la destrucción del imperio opresor de Roma que, en su última fase, unió la política con la religión en la persona del Papa. Veamos ese fin trágico en las siguientes diapositivas. Pero el tribunal se sentará y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Daniel 7, 26. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Daniel 8:25. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Daniel 11:45. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:21. La bestia fue capturada y arrojada viva en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. ¿En qué momentos solemnes estamos viviendo? Y tanta gente no lo sabe. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo como si nada pasara, sin percatarnos de cuán cerca estamos para que esta nube oscura que ya se cierne sobre el horizonte se desate como una terrible tempestad? ¿Qué es lo que más importa en este relato? Lo que se describe en el siguiente capítulo: que Miguel se levantará para salvar a su pueblo, a todos los que estén inscritos en el libro de la vida. Prepárate, amigo y amiga mía, porque ese día se acerca. Que así sea. Amén.